Buenas noches. Cuando nosotros caminamos por la palabra de Dios y empezamos a mirar el Génesis, nunca nos hemos puesto a pensar que el Génesis en su comienzo demuestra realmente la historia de cada uno de nosotros. Y entonces avanzamos en los primeros capítulos y encontramos la creación. Y cómo Dios no es lejano a la creación. Cómo se preocupa, la sostiene y la cuida. La mano de Dios nunca impuso ningún mal a la creación. Génesis 1:31, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿No te acuerdas de un dicho que hay por ahí que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Ninguno nace mal, su corazón no nace con el mal. ¿Qué es que trae maldiciones, generalizaciones? No, eso es otra cosa. Pero el hombre, cuando uno lo mira, nace hermoso, bueno, tranquilo. ¿Mm? Pero cuando tú sigues leyendo el Génesis, te encuentras con la desobediencia del hombre. Y ahí entonces ya viene otro problema. Mientras que en el Génesis uno dice que Dios todo lo que había hecho lo vio bueno y que pensó en lo mejor para todo. Ya en el capítulo 3 encontramos que ya el hombre empieza a desobedecer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Mira que ya vemos que la desobediencia nada tiene que ver con Dios, que es que al hombre le va mal y es que Dios me está castigando. No, no, Dios no castiga. Ahora, Dios deja que te pasen muchas cosas para que tú aprendas. Eso es diferente. Pero lo que vemos y lo que me demuestra Génesis y desde Génesis es que el hombre empieza a desobedecer a Dios. Y a veces no miramos las consecuencias que ello trae. Ahora, yo estoy parado en el Génesis, pero si tú examinas lo que yo voy diciendo con tu vida, pues te encontrarás también caminando en el Génesis, porque todos nosotros hemos caminado en el Génesis. ¿Y saben por qué? Porque lo que hizo el hombre en Génesis capítulo 3 trajo como consecuencia la ruptura con Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ya el hombre empezó a esconderse de Dios. Pero también todo esto trajo la ruptura consigo mismo y con el prójimo. Y entonces encontramos en Génesis 3:11-13, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Miren cómo nosotros vamos buscando en la cadena y vamos haciendo cadena de culpables. Pero también con todo esto se rompió la comunión y nace un proyecto en que el hombre niega su condición y relación con Dios. El hombre se empieza a creer autosuficiente, que se puede bastar por sí mismo, todo a espaldas de Dios. Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces mire que todos hemos pasado por este proceso. Todos hemos roto una y otra vez la comunión con el Señor por nuestra autosuficiencia. Todos hemos sufrido en la desobediencia y todos hemos empezado proyectos a espaldas de Dios. Y también no nos damos cuenta que esto trajo la ruptura de la comunión con Dios,
Y entonces vamos a Génesis 3:9 y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Rompiendo también la armonía hasta el punto de sentir vergüenza. Y entonces el hombre responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces mire lo triste, cómo va el proceso del hombre y cómo Génesis nos lo va mostrando. Por eso es que la Biblia es un manual de vida. Y entonces vemos que se rompió la armonía y la comunión de la pareja al acusar el uno al otro y no asumir sus propias responsabilidades. Génesis 3:12, la mujer que me diste por compañera. Mire, y la pareja con la naturaleza es traducido en dolores. Para el varón la tierra y para la mujer los hijos. Por eso vamos rompiendo la comunión en todo. Génesis 3:16-17 dice, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñezos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire hasta dónde llega la desobediencia, que se vuelve maldita la tierra por el hombre desobediente. Y a veces no nos damos cuenta de estas situaciones y a veces no queremos entender que todos nosotros hemos tenido un proceso de Génesis porque todos hemos desobedecido. Y si no, miremos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De ahí en adelante, el hombre siempre ha necesitado reconciliar las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con la naturaleza. Y en todo este tiempo que hemos visto que el hombre tuvo que guardarse y la naturaleza ha podido respirar. Nosotros aquí en el país, en Colombia, pues hemos visto Cartagena, hemos visto Santa Marta, hemos visto los bosques, cómo han aparecido los osos, los leopardos, hasta animales que creíamos extinguidos. Ahora, no ha sido solo Colombia, en toda parte del mundo ha sucedido. Pero si nosotros seguimos caminando por la Biblia, pues llegamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si caminamos a Colosenses 1:19-20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Mire que ya en el caminar encontramos ese plan de reconciliación, ese plan ideado por Dios y efectuado por su Hijo. Es que Jesús devuelve a la gente la buena relación con Dios, con ellos mismos y con la creación de todo. Corintios capítulo 5, versículo 18-20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos nosotros somos embajadores. Pero ¿qué continúa diciendo el versículo? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y qué está haciendo aquí Pablo? Pablo nos está llamando al testimonio. Y qué hermoso, porque nos está diciendo una y otra vez, oiga, vengan, den testimonio. Aún para los que no están reconciliados con Dios por medio de la cruz. Tú que eres hijo de Dios, da testimonio para que otros vengan. Y cuando nosotros vemos que Dios creó todas las cosas, que el hombre desobedeció, entonces tú puedes caminar desde Génesis a Apocalipsis y vas a encontrar que en la Biblia la reconciliación con los demás acompaña la reconciliación con Dios. Nuestra respuesta a la gracia salvadora de Dios se expresa a través de nuestra respuesta a los demás. La Biblia muestra que la ruptura de las relaciones es la causa de la pobreza, la marginación y el conflicto.
Vivimos en un mundo donde la rebelión contra Dios ha dado como resultado el egocentrismo, que a su vez se origina en la exclusión, la falta de confianza, la codicia, la injusticia y tantas otras cosas. Pero el propósito de Dios es la reconciliación y la comunidad. Y si tú empiezas a caminar en el Antiguo Testamento, eso es lo que vas a encontrar una y otra vez. El hombre falla, el Señor manda un profeta, vuelve y falla, vuelve y manda profeta. Y así se la pasó durante todo el Antiguo Testamento. Porque por la terquedad del Señor. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, ahí vas a encontrar que se enfatiza la unidad cristiana. Y el Nuevo Testamento va a proporcionar pautas sobre cómo vivir en paz con los demás. Es que la construcción de la paz es un aspecto esencial del carácter como cristiano. La paz tiene que ser hecha. No es algo que simplemente sucede. Es interesante que nuestra naturaleza pecaminosa nos hace destructores de la paz. Ahora, es tanto que nos hace destructores de la armonía de la creación. O sea que hasta la paz de la creación nosotros hemos afectado. Y esto se ve en el mundo actual, tanto como en la época de Jesús. Esto no es que no sucediera o que hasta ahora está sucediendo, no. Ha sido durante toda la historia. Es que debido al pecado la gente rompe la paz con demasiada facilidad, lo que puede ser por guerras a gran escala, conflictos destructivos entre los individuos, o lamentablemente conflictos entre las iglesias, las casas, o lo más triste, entre las familias. Lo que Cristo quiere ver es la restauración de las relaciones entre la gente y supone que los cristianos serán pacificadores, lo que significa que tú y yo deberíamos hacer la paz entre todos. Es que como cristianos debemos también propiciar oportunidades para que no solo nosotros, sino los no creyentes y todo aquel que esté en conflicto se encuentren y se reconcilien. Mire, proporcionando oportunidades para la reconciliación, podemos estar reconciliados con Dios. Es que la resolución de los conflictos entre los cristianos asegura que estamos actuando en la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Nos podemos identificar con los demás en el conflicto porque sabemos que nosotros mismos lo experimentamos. No se nos acusa de ser hipócritas. Los no creyentes pueden ver cómo los cristianos trabajamos juntos en armonía. Eso es lo que pretende Cristo. Él quiere que llevemos a las personas a Jesús para que ellas se reconcilien con Dios. Miren, Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, pero nos hizo únicos. En el mundo no hay dos personas completamente iguales. Todos tenemos una identidad diferente, que en parte se debe a características heredadas, que también tiene que ver con el grupo étnico al que tú y yo pertenecemos. También puede ser moldeada por la gente con la cual pasamos. Muchas veces pasamos mucho tiempo y entonces aprendemos muchas cosas de esa gente. Ahora, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, a veces vemos una persona que se va 8 días, viaja de una ciudad a otra y ya llega hablando diferente. Esos somos los seres humanos. Por eso es posible que nos sea más fácil llevarnos bien con los de nuestro mismo grupo, con nuestra misma familia, con los de nuestro mismo idioma, con los de nuestra edad, con nuestro género o con los que tenemos intereses comunes. A veces nos llevamos bien con los que practicamos deporte, música. Todos deseamos pertenecer a un grupo. Es parte de nuestra naturaleza humana creada por Dios. No es bueno que el hombre esté solo, por eso siempre estamos ávidos de compartir, pero también en este pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será tenemos un problema grave y es cuando nosotros, a pesar de querer vivir en comunidad, empezamos a crear división por nuestra naturaleza, por esa naturaleza que hemos adquirido del mundo y no de Dios. Y es tiempo de irnos evaluando, y es tiempo de ir mirando. Cómo es de triste escuchar las estadísticas de cómo ha surgido y cómo ha subido y cómo sigue creciendo los problemas intrafamiliares.
Y entonces es triste ver que entre ellos hay cristianos. No, pero es que yo soy humano, es que yo me equivoco. Sí, yo estoy de acuerdo. Uno se equivoca, pero cuando ya se vuelve constante, ya no es equivocación. Ya se volvió costumbre, entonces ya se volvió manía. Y entonces si no están de acuerdo conmigo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y entonces es donde tenemos que empezar a mirar. Porque si la Biblia es nuestro manual de vida, ella nos muestra cosas totalmente diferentes. Es que la Biblia nos dice que Jesús es capaz de unir a la gente de diferentes grupos y darles una identidad en común. Y si nosotros vamos a Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. ¿Estamos unánimes hoy en día? ¿Estamos unánimes en la casa? ¿Estamos unánimes en ese teletrabajo? ¿O los que ya estamos trabajando, entonces estamos unánimes donde estamos trabajando? Y no vayamos tan lejos, vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. ¿Cuántos aún tienen rencor en su corazón? ¿Cuántos aún tienen algún odiecito chiquito? Y lo digo así porque es que a veces uno dice, mire, ¿tiene rencor? No, no. Pues allá en el fondo, muy en el fondo, ahí hay un puntico. Pues ese puntico negrito hace ver negrito todo el corazoncito. Entonces a veces nosotros le minimizamos las cosas. Es que para Dios un pecadillo es un pecado. Para Dios no hay pecadillos, hay pecado. Y el pecado es pecado. Somos nosotros los que le ponemos escalas. Pero el Señor siempre ha pensado en la reconciliación. Y tú te tienes que reconciliar con tu naturaleza. Porque si tú no te reconcilias con tu naturaleza, entonces, pues la Biblia me dice en Génesis que maldita será la tierra. Entonces, si tú estás en pecado, ¿qué estás haciendo con tu tierra? Y te estoy hablando en general. Y hay gente que dice, miren, en esa casa me fue tan mal. Y a veces no evaluamos nosotros cómo estamos pisando y qué es lo que estamos pisando. Porque si tú pisas la tierra con pecado, entonces no estás reconciliado ni con Dios ni con la tierra. Y cuando hablamos y miramos Levítico, entonces estamos hablando de no vengarnos, de nada de rencores. Y a veces en nuestro corazón hay mucho rencor. Y es triste ver hoy cómo los esposos se guardan rencores. Y es triste ver cómo las parejas se están enfrentando. Las familias se están enfrentando. Pero si tú vas a Mateo capítulo 5, Jesús nos desafía. Y nos da un desafío hermoso porque dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y entonces ya aparece algo hermoso y es el perdón. Tú tienes que amar a todos. Y dentro de ese amor está el perdón. ¿Y saben por qué? Porque el perdón es un elemento importante de la reconciliación. Es que para la persona afectada el perdón significa soltar. Soltar ese resentimiento. Soltar ese dolor que le ha causado. Ahora yo no estoy diciendo de olvidar, yo estoy diciendo de soltar. Y el perdón implica encontrar un alivio en Cristo Jesús. Él lleva nuestro dolor. Y la Biblia hace llamados durante todo el caminar a perdonarnos mutuamente. Y muchas veces no hemos entendido lo que Jesús dijo en Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren, Jesús nos muestra la necesidad del perdón para romper la cadena de la ausencia de gracia. Esa cadena que existe en el mundo y que es un estado humano natural. En tanto que el perdón no es un acto natural. Y no es fácil. En nuestra carne no somos capaces de perdonar. Por eso, al igual que la gracia, el perdón no es justo.
Porque si tú miras, tú tienes que perdonar al que te hizo daño y no te das cuenta que tú mismo eres el que estás perdonando. Entonces por eso siempre para ti va a ser injusto el perdonar. Y por eso es que es difícil de practicar, porque tú crees que le estás dando beneficio al otro. Pero ten en cuenta que es la única forma de reconciliación. Por eso aprendamos a mirar el libro de Génesis. Aprendamos a mirar nuestro caminar de acuerdo a Génesis. Porque todos llegamos al Señor, pero todos lo hemos fallado, todos lo hemos desobedecido. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? ¿Y cuántas veces hemos arrancado nosotros en nuestros propósitos y no en el propósito de Dios? Y qué hermoso, porque al entrar en el propósito de Dios, a caminar en la voluntad de Dios, vas a bendecir tu tierra, vas a bendecir tu parentela y te vas a reconciliar con la naturaleza. Porque tu casa va a ser de bendición. Entonces todo lo que hagas en tu casa prosperará. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Y a veces culpamos a Dios de tantas cosas y no nos damos cuenta que somos nosotros. Por eso qué hermoso que podamos mirar el Génesis y mirar la Biblia no como ese libro aparte histórico, sino como el reflejo de nuestra vida. Porque cuando nosotros aprendemos a mirarnos en la palabra del Señor, encontramos que hemos caminado igual que todos los hombres. No hemos sido diferentes por la naturaleza del pecado. Pero tú y yo ya no tenemos que caminar en esa naturaleza. Tú y yo ya tenemos que estar siendo diferentes, caminando de la mano del Señor. En los primeros 3 capítulos se rompe la relación con Dios. Evalúa cuántas veces has roto esa relación. Y muchas veces no es que seas tú de malas, muchas veces no es que el enemigo se levante, no, muchas veces y siempre ha sido culpa nuestra y no culpa de Dios. Y muchas veces ha sido nuestra actitud y no el enemigo. Pero si tú te das cuenta, desde Génesis 3, y estamos hablando de años, el hombre siempre ha buscado responsables para sus actos. Siempre ha querido justificar sus actos. En ninguna parte me dice a mí que Eva le puso el revólver a Adán para que comiera. No. Él aceptó comer, o sea que también es culpable. Y acuérdate, en nuestro caminar es tan culpable el que hace como el que deja hacer. Y ahí ya se nos agranda el problema. Porque cuántas veces nos hemos callado en las injusticias. Cuántas veces nos hemos callado en el caminar y hemos visto tantas cosas. Ahora, no como dice la gente, vuélvase sapo. No. Vaya al Señor y ore para que la gente se arrepienta, para que la gente sea diferente. Por eso en este tiempo de bendición, tómate de la mano del Señor y aprende a mirar el Génesis en tu vida. Porque si no te has dado cuenta, tú también has sido un Génesis, porque has tenido un principio. Pero también has tenido tu éxodo y es lo que vamos a mirar. Toda esta semana vamos a caminar sobre la Biblia, viendo cómo nos podemos ir identificando con cada uno de los libros de la Biblia, para que tú aprendas a ver la Biblia diferente. No lo veas como un hecho histórico. Tú tienes muchas veces un Cristo histórico. Aprende a verlo, a ese Cristo que está contigo y camina contigo. Aprende a ver la Biblia como ese manual donde te está mostrando para que no sigas los mismos pasos, porque todos hemos seguido por la naturaleza los mismos pasos. ¿Cuántas veces andamos sin Dios ni ley? ¿Cuántas veces andamos en el desierto? ¿Cuántas veces hemos tenido nuestro Getsemaní? ¿Cuántas veces hemos sido ciegos? ¿Y cuántas veces necesitamos que nos abren los ojos? ¿O cuántas veces necesitamos ver un nuevo amanecer? Y aquí donde estoy he venido caminando por la Biblia. Rapidito, pero así rapidito lo hemos visto. ¿Y cuántas veces con nuestro corazón hemos alabado al Señor?
Entonces mira que he pasado de Génesis a Apocalipsis y pasé a los Salmos. Y a veces no queremos ver la Biblia así. Cuando tú la aprendas a ver así, la vas a aprender a apreciar. Porque entonces te vas a identificar con ese manual de vida. Y estamos hablando del Génesis, y estamos hablando de la caída, y estamos hablando de aquellos hombres y mujeres que nosotros somos el fiel reflejo de ellos. Ellos necesitaron levantarse y nosotros nos hemos levantado en el Señor. Y tú pudiste haber nacido en un hogar cristiano. Y te lo voy a decir con respeto. Que tu papá y tu mamá sean cristianos no significa que tú eres cristiano, porque ser cristiano no es por tradición. Entonces ahí es donde las famosas calcomanías que se tienen a veces no sirven. El hecho de que mi papá y mi mamá creyeran en Dios no quiere decir que yo por el derecho propio ya tengo ganado el cielo. No, no. Gracias a Dios, con Él es algo personal. Entonces qué hermoso que por mi testimonio mis hijos sean cristianos. Pero eso es una relación que tienen que tener ellos con Dios. Y la relación es personal. Y qué rico que con mi testimonio mi esposa pueda caminar en el Señor. Y con el testimonio de ella y de mis hijos yo pueda caminar en el Señor. Eso es diferente. Pero la relación con el Señor es personal. Yo no puedo decir que porque mi esposa ora todos los días por mí, entonces yo ya con eso soy cristiano. No, no. Yo debo hacer mi parte. Y entre los dos fortalecemos esa relación. Y entre la familia fortalecemos esa relación. Pero es personal. Por eso aprendamos a reconciliarnos con la naturaleza. Tú eres parte de la creación. El Señor te la dio para administrarla. El ser humano es el único animal que destruye su hábitat. Y lo que el hombre ha destruido en 100 años, en 80 años, y mírenlo, que eso ahí está, en 80 años, fue lo que duró millones de años en construirse. Y la naturaleza nos lo ha demostrado. El Señor nos envió a casa y la naturaleza volvió a su cauce. Y nosotros volvimos al diseño original. Por eso, miremos. Porque ustedes y yo hemos vivido un Génesis. Ustedes y yo hemos necesitado unos patriarcas muchas veces. Esos amigos mentores, esos pastores mentores, esa persona de confianza, también la hemos necesitado. ¿Y quién de nosotros no ha tenido una Eva que le haga zancadilla? Llámese el mejor amigo, llámese un familiar, tú lo puedes mirar. Yo solo te estoy dando una idea para que mañana si te acercas al Génesis lo veas diferente. Es que esa es la historia de Adán y Eva. Ponle tu nombre, ponle el nombre de tu familia y lo verá que es la historia de todos. Alguien me decía, pastor, pero es que en mi casa no ha habido asesinatos. Déjeme decirle que muchas veces se ha derramado sangre inocente porque se ha hablado de la gente. Y acuérdate que la palabra es peor que un puñal. Entonces puede ser que hemos dañado la reputación de la gente. Y de pronto lo has hecho directa o indirectamente. Yo nunca he hablado de nadie. ¿Has prestado tus oídos? Pues vino una vecina y me estuvo comentando. Ahí está. Por acción o por omisión. Por eso todos necesitamos la reconciliación. Y tienes que reconciliarte con el Padre. Y tienes que pedirle perdón. Porque tú también has sido partícipe de que la creación se destruya. Y alguien me decía, pastor, yo jamás he dañado la creación. Me encanta. ¿En tu casa hay maticas? Sí, pastor. ¿Y les echas agua? No, yo nunca les echo agua. Ah, bueno. Entonces está siendo partícipe.
porque eso es parte de la creación. Y hay gente que bota a la calle los animalitos, hay gente que pasa y bota basura, y podríamos ponernos tantos ejemplos aquí, porque todos hemos sido partícipes, actores directos o indirectos. Por eso no te puedes quedar en el Génesis, porque el Génesis es todo un caminar, pero ve mirándolo más adelante. Y lo único que quiero que por lo menos hoy quede claro es que todo lo que hizo Dios fue bueno. Todo lo que ha hecho Dios es bueno y todo lo que hace Dios es para bendición. Si a ti te parece que no eres bendecido, que no eres prosperado, tienes que evaluar es tu corazón. Y te invito a que evalúes tu corazón. Y empieza por mirar en tu corazón si hay algo aún allá en el fondo que no le has entregado al Señor. Si de pronto necesitas perdonar algo, sacar algo, quitar algo, anular palabras, pensamientos o actos que muchas veces se han ejecutado. Palabras contra tu familia, palabra contra tus amigos. Hay tantas cosas en la vida que debemos evaluarnos. Por eso yo te invito a que mires en el fondo de tu corazón. Si quieres hacerlo con la palabra del Señor, bien pueda. Puedes empezar con Génesis. Y puedes evaluar el capítulo 3 y de ahí en adelante puedes ir mirando y te puede servir para reconciliarte no solo con Dios, sino con la naturaleza. Por eso, pongámonos en las manos del Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque queremos reconocer, Padre amado, que esa creación maravillosa de la que nos habla el Génesis, Padre Santo, también hemos sido partícipes, Señor Padre misericordioso, en su destrucción. Padre amado, tú nos diste a administrar, Señor, la tierra, a sojuzgarla, Señor Padre misericordioso, pero muchas veces lo que hemos hecho es destruirla, arrasarla. Papito Dios, ¿cuántas veces hemos arrasado en nuestra casa? ¿Cuántas veces hemos arrasado con los vecinos? ¿Cuántas veces hemos arrasado en el barrio? ¿Cuántas veces hemos arrasado en nuestra ciudad? Por eso hoy te pedimos, Padre misericordioso, que seas tú, Padre amado, perdonándonos, Señor, y llenándonos de tu gracia, Padre misericordioso. Que podamos venir aquí a la cruz del Calvario, Señor Padre misericordioso, a dejar todas nuestras cargas, Señor Padre Santo, porque queremos caminar diferente, Señor. Papito Dios, ya no queremos, Padre misericordioso, derramar más sangre, Padre Santo, y que la sangre siga clamando, Señor. Por eso queremos presentarte, Señor, nuestra boca, nuestra lengua, Señor Padre misericordioso, para que de ella no salga sino bendición, Señor, pero sabemos, Padre misericordioso, que para que de nuestra boca salga bendición, nuestro corazón tiene que estar lleno de tu palabra. Por eso, Padre amado, pon en nosotros el querer como el hacer, para caminar en tu palabra y empezarla a vivir. Te damos gracias, Padre bueno, por todo este tiempo, Padre misericordioso, porque hemos venido aprendiendo de ti, Señor, y sabemos que todo esto tiene un propósito, Señor. Y lo que hemos visto es que la creación ha vuelto a tomar su cauce, ha podido respirar tranquila, ha vuelto, Señor, a renacer en tantas partes, Señor Padre misericordioso. Tenemos que reconocer que hasta los satélites lo han mostrado, Señor Padre misericordioso, de cómo venía la tierra y cómo en este tiempo, Señor Padre misericordioso, este 2020 que nunca se olvidará y pasará a la historia como un año diferente, el hombre ha tenido que ver, Señor, cómo al estar apartado de la naturaleza ha florecido. Por eso, Padre bondadoso, queremos, Señor Padre misericordioso, levantarnos, Señor, diferentes. Papito Dios, gracias por esos patriarcas, Señor, que muchas veces han tenido que levantar nuestras manos. Gracias, Señor, por esta gente, Padre misericordioso, que ha orado por cada uno de nosotros, Señor. Por esa gente que a veces nosotros ni tenemos en mente, Señor Padre misericordioso, pero que
Oran, Señor Padre Santo, para que nosotros nos mantengamos firmes, Señor, en nuestro caminar. Gracias por esas madres que han orado, Señor, por esos hijos, Padre misericordioso, algunos testarudos, Padre Santo. Pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que siempre se verá la obra en nosotros por la oración, Señor, de las madres y de tantas personas, Señor, que quieren un cambio en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, y por lo que sigues haciendo, no solo en nuestras vidas, sino en nuestras familias y en nuestras casas. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y te invito a caminar y a ver el Génesis diferente. Buenas noches.